Hola, estoy aquí de nuevo para hablar de un tema interesante como es la autoestima. La autoestima y cómo nos afecta en nuestro día a día y en nuestra vida. ¿Qué es y cómo detectar nuestro nivel de autoestima? ¿Sabes? Si lo contáramos del 0 al 10, te darías cuenta que puedes ponerle un número a la autoestima, a tu nivel de autoestima. Es interesante saber en qué punto estás, en qué punto te mueves, porque eso te va a afectar en cualquier relación que tengas o en tu entorno o en tu forma de relacionarte con las personas, con tu pareja, con tu familia, en el trabajo, etc. Sería como la neurosis universal, porque todos tenemos problemas con la autoestima, unos más, unos menos, pero en general siempre hay un tema con la autoestima, es aquel nivel de amor que tengo hacia mí misma o hacia mí mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde se construye esa autoestima? ¿Vale? Porque no, como bien sabéis, no nacemos con una cosa construida, con un carácter, un patrón construido, sino que lo vamos construyendo a medida que vamos criándonos en la familia o en el entorno donde estemos de pequeñitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se construye? Pues se construye con todos los mensajes, vivencias, experiencias que vamos teniendo durante la vida. Sobre todo los 7 primeros años de la vida son como los más importantes. Incluso te diría que hasta en la barriga de mamá, allí también se construye la autoestima. ¿Por qué? Porque es el momento en donde, o el tiempo, esos 9 meses, es el tiempo en donde el bebé va escuchando, ese feto, va escuchando mensajes del tipo de no lo esperábamos, ahora no es el momento, o me viene mal en este momento quedarme embarazada, tener un nuevo hijo. Todo esto va a influir en ese niño o en esa niña que nace en relación a cómo se siente acogido, cómo se siente de bienvenido a la familia. Entonces vamos a ir graduando ese nivel de autoestima en función de lo que vamos a ver sobre todo en nuestros padres y en general en familia extensa y amigos del colegio, etc. Por tanto, imaginaros todo lo que despliega nuestra autoestima, sino que no es que yo nazca con un número, ¿no?, del 0 al 10, como decía antes, en relación a la autoestima, sino que se va a ir construyendo en función de cómo me ven los demás y cómo yo percibo que me leen los demás afuera, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo detectar que tenemos poca, ninguna o mucha autoestima? Pues primero con una observación de ti misma, con honestidad, con mucha sinceridad contigo misma, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de autoestima? ¿Cómo tú te tratas? ¿Cómo te cuidas? ¿Cuál es el diálogo interno que tienes hacia ti? Porque en terapia siempre decimos que el peor juez es uno mismo. Porque si mi diálogo interno es muy duro y muy autoexigente, lo más probable es que mi nivel de autoestima esté bajo, ¿sí? Entonces por ahí es interesante comprobar o observar, ¿sí?, mantenerte presente, mantenerte observadora a cómo está tu nivel de autoestima en relación a lo que haces, a cómo te tratas, a cómo te dejas respetar, a dónde pones límites. Todo esto tiene que ver con tu nivel de autoestima. Si yo tengo un buen nivel de autoestima, voy a poner buenos límites, voy a parar a la gente cuando haya algo que no me guste, voy a escuchar mis necesidades y sabré qué me pasa. Si tengo un bajo nivel de autoestima, lo más probable es que deje que los demás decidan por mí, seré insegura, bueno, tendré ciertos problemas que van a generar diferentes situaciones en mi vida que hagan que yo no me sienta bien. Entonces, estas serían como las consecuencias de un bajo nivel de autoestima. Imaginaros que yo tengo una hermana, por decir algo, o un hermano, que siempre se sale con la suya y que dirige lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, por ejemplo. O un jefe o un compañero que también me marca qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, si yo no tengo un buen nivel de autoestima, lo que voy a hacer es dejarme a esa persona, a sus decisiones, a lo que me vaya diciendo. Pues tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, iré dejando que me dirijan la vida. En cambio, si yo tengo un nivel de autoestima alto, voy a saber qué quiero, voy a estar más conectada conmigo, voy a cuidarme más, seguramente también cuidaré mi autoimagen. Bueno, son cosas que van a pistar sobre dónde está ese nivel de autoestima y sus consecuencias afuera, ¿no? Cómo me relaciono y desde dónde me muevo con esto.
te quería dar algunos consejos, me gustaría darte algunos consejos para que puedas detectar ese nivel y puedas ponerle un número, y a partir de ponerle un número empezar a trabajar con eso, hacer algo con eso, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un problema y no lo miro, no lo atiendo, lo más probable, casi en el 100% de los casos, ese problema se va a enquistar. Va a ser algo que va a acompañarme durante mucho tiempo, no lo voy a resolver y va a ser un problema que va a estar ahí, y al contrario de lo que pensamos, que si no lo miro disminuye, que esto sería como una mirada infantil, ¿no? ¿Sabéis los niños chiquititos que hacen esto y dicen, mamá, no me ves, y se piensan que no los ves? Pues un poco es lo mismo, ¿no? Hacemos un poco eso en la vida, o sea, nos volvemos en un marco infantil en el que pensamos que si no vemos algo, si no miramos algo, si no atendemos algo de lo que nos está pasando, eso desaparece. Y no es así. Simplemente lo estamos obviando, y con el tiempo, de alguna manera va a aparecer el problema, va a surgir alguna historia o alguna situación grande que me genere conflicto y que me genere tener que mirarlo sí o sí. Al final la vida, podemos decir, habrá gente que le diga la vida, habrá gente que diga el alma, habrá gente que diga mi espíritu, hay muchas maneras de decirlo, pero al final la vida nos va a colocar delante aquello que no hemos mirado. Y esto es así, en el 100% de los casos. Quieras o no mirarlo, te guste más mirarlo, vivas más despierto o menos, o más despierta o menos, o más consciente o menos. Esto en el fondo da igual. Igual que sale el día, sale el sol, se pone el día, y luego sale la noche y se pone la noche, eso es exactamente lo mismo. Aunque no miremos un problema, ese problema sigue estando, ¿sí? Bien, entonces, en relación a esto, ahí van algunos consejos, como te decía, para que puedas empezar a trabajar el tema de la autoestima, que, como te decía, es un tema nuclear, es un tema de neurosis universal al final, porque es lo que nos ocupa a todos y todas en nuestro camino de vida. Se podría decir que es el aprendizaje que todos llevamos, el tema de la autoestima. O sea, imaginaos si es importante atender esto, el nivel de amor que tenemos hacia nosotros mismos. Si yo no tengo nivel de amor hacia mí misma, es difícil que pueda realmente amar a los demás desde una autenticidad, porque puedo decir que amo mucho, pero es como revisar también esto, ¿no? Cuánto me amo para saber cuánto amo también a los demás. Esto es todo un trabajo, de aprendizaje, de sabiduría, de camino de vida, de sanación. Por tanto, bueno, ahí venimos con trabajo, vamos. Bien, pues algunos consejos. El primero sería aprende a cuidarte. Y cuando digo aprende a cuidarte, tiene que ver con saber qué necesitas en cada momento, que este sería como el segundo tip, ¿vale? Empieza a detectar y escuchar tu necesidad. Y luego, si sabes tu necesidad, podrás aprender a cuidarte. Quizá estarían invertidos estos dos, si yo tengo una necesidad y la escucho, imaginaros, por ejemplo, que alguien me dice que yo mañana tengo que ir a trabajar y resulta que yo mañana tengo fiesta, pero me dicen que yo tengo que ir sí o sí a trabajar. Y yo ese día tenía un compromiso que me hacía mucha ilusión, que era importante y que era una cosa para mí realmente importante. Pero entonces, en vez de escucharme, lo que hago es decirle que sí al jefe o a ese compañero porque me da miedo decir que no. Porque en el fondo, si yo dejo de hacer lo que los demás quieren o lo de los que más me piden, seguramente voy a sentir que no me quieren, que me van a querer menos, ¿sí? Entonces, hay como un tema de fondo que se mueve también en torno a la autoestima y en torno a cómo hacemos en el dar y el recibir. Que esto sería para otro vídeo, pero como que también veáis que hay una relación entre cuánto doy y cuánto recibo en relación a la autoestima, en cuánto me dejo querer o cuánto pido amor a través de lo que yo hago. Entonces, este sería como otro vídeo y otro tema, pero también interesante. Bien, entonces detectar tu necesidad, ver qué necesitas en ese momento, y si yo, por ejemplo, mañana, que he dicho que no tengo que ir a trabajar, me piden ir a trabajar y yo no quiero porque tengo otra cosa más importante, es de poder escuchar qué me pasa con eso. Y seguramente mi cuerpo empezará a hablar y habrá algo que me diga que no está bien, que estoy actuando, si digo que sí, que voy a ir a trabajar, estoy actuando en contra de mi sentir, en contra de mi necesidad. Entonces, importante escuchar tu necesidad y luego cuidarte,
que sería ese poner límite y ese decir, no, lo siento, yo mañana no puedo, mañana tengo un compromiso y no puedo ir. Es así, no me van a dejar de querer o no me van a validar porque haga eso, sino que es necesario para mí y me tengo que poner en primer lugar. Que al contrario de lo que pensamos, porque digamos que a nivel cultural, a nivel social, sobre todo la mujer, hemos tenido mucha tendencia a ponernos en último lugar, que esto también es tema para otro vídeo, pero como ponernos en último lugar, entonces también tiene que ver con lo mismo, con esa autoestima y ese lugar en el que me coloco y cómo me escucho, lo que me pasa. Bien, entonces otro tip, otro consejo sería, empieza a ver cómo entregas tu poder al otro, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Yo siempre digo que somos como un diamante precioso, ¿vale? Una esmeralda, un rubí, imagínate el diamante que más te guste, la piedra preciosa que más te guste. Entonces, por ahí tienes este diamante que es tu valor o tu poder, el valor del anillo que decía Jorge Bucay. Entonces ese valor solo me lo puedo poner yo, no me lo pueden poner los demás. Entonces yo llevo mi valor, lo tengo aquí, ¿no? Entonces cada vez que dejo que otro me domine, que dejo que otro decida por mí, que dejo que otro me juzgue, lo que estoy haciendo es entregar ese poder. Estoy entregando mi poder a otra persona. Entonces, aquí sería interesante que observaras cómo vas cediendo tu poder muchas veces. Hay un ejemplo interesante que en torno a esto, que es muchas veces tenemos tendencia a decir que no, con algún tema, con algún problema o con algo, a decir yo no puedo hacer nada, ¿vale? Habrá veces que es verdad que no podemos hacer nada, sobre todo en entornos laborales, donde la situación es la que es y realmente no podemos hacer nada porque mandan otros y ahí estamos supeditados a un contrato, a un sueldo y a una manera de hacer, ¿no? Y ahí sería un límite en el que aquí el cambio debería venir por mí misma porque fuera no va a cambiar, ¿no? Pero ¿qué pasa con situaciones en las que yo puedo hacer un mínimo cambio? Entonces es interesante ver hasta dónde puedo cambiar yo para no entregar mi poder, para tener ese cuidado conmigo y esa escucha interna y evitar entregar el poder a otras personas que hagan conmigo lo que quieran, ¿sí? O sea, esta manera de complacencia con los demás es una cosa de las que hemos de cuidar, o es interesante cuidar, porque yo puedo hacer hasta donde yo quiero hacer y el límite mío, mi libertad empieza o acaba donde empieza la del otro. Entonces mi libertad la tengo que tener clara dónde está y a partir de ahí saber hasta dónde entrego mi libertad o entrego mi poder o entrego lo que yo considere, ¿no? Y todo esto tiene que ver con construir una autoestima sana. Aunque, como os he comentado al principio, la autoestima se construye en los primeros años de vida, os aseguro que hay un camino a hacer. El aprendizaje humano, tanto del cerebro a nivel conocimiento como a nivel de sabiduría, no acaba hasta que nos morimos. O sea, es que está siempre en activo, siempre está en funcionamiento, siempre podemos aprender algo, ¿no? Es como esa frase que dicen, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues iría un poquito en la línea, ¿no? Es, yo puedo trabajar mi autoestima, yo puedo subirla como si fuera una lámpara de aceite, en la que puedo ir subiendo esa autoestima y puedo ir construyéndola. Si no la tuve, porque tuve quizá unos padres que no me validaron o unos hermanos que me hicieron sufrir o lo que sea que pasó en tu entorno de niño o de niña, ese no es motivo para quedarte con eso y decir, bueno, yo soy así, yo soy muy insegura, yo tengo muy poca autoestima y ya está, yo soy así. Entonces esta frase es como, procura borrarla de tu vocabulario, porque realmente es posible cambiar actitudes, es posible cambiar y subir el nivel de autoestima, subir el nivel de confianza, es posible todo eso. ¿Cómo se hace? Te preguntarás quizá. Pues con un trabajo personal, un trabajo de terapia, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de sanación. Todos llevamos pequeñas heridas o grandes heridas, dependiendo del camino que hayamos hecho, y eso va a hacer que tengamos que sanar más o menos. Pero no quita, y esto es muy importante, no quita que por grande que sea la herida, se puede sanar, ¿vale? O sea, yo conozco a muchas personas y mi camino es la prueba,
en donde ha habido muchas heridas y he podido o he visto cómo podían sanar esas heridas. La cicatriz siempre queda como en la piel, ¿sabéis? Esa memoria de la piel que te marca que hay una cicatriz, eso siempre va a quedar, y el recuerdo no lo podemos borrar, pero sí que podemos cambiar el modo de ver ese recuerdo, porque los recuerdos se construyen en el día en el que lo estás haciendo al final, o los estás trayendo a recuerdo, ¿no? No es lo mismo un recuerdo que yo tengo con 20 años de edad de cuando tenía 3 o un recuerdo que tengo con 51 de cuando tenía 3. El recuerdo es diferente, lo puedo reelaborar y al final de eso se trata, ¿no? De reelaborar mi historia o mi forma o mi manera o mi personalidad, de manera que mi autoestima esté más alta y por tanto yo sea una persona o un ser humano sabio y un ser humano que me quiero y que estoy centrada y que estoy en mí, que me escucho, que pongo límite, que me respeto y por tanto si me respeto, respeto al otro o a la otra persona, ¿no? Entonces, como por ahí imagínate cuántas cosas se mueven en torno a la autoestima. Es como una cosa nuclear que nos mueve a todos y que hay un montón de factores que van a afectar a esa ramificación en torno al núcleo de la autoestima. Bueno, pues espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado, sígueme, dale al like y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.